asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el otro era el 22, 27 al 29. bueno, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Hasta ahí. Bien, ustedes habrán escuchado muchas veces de la cuarta revolución industrial, que son temas de ahora. Muchas veces habla la gente de la cuarta revolución mundial, del cuarta revolución industrial, y sobre todo la tecnología que está avanzando y avanzando y avanzando. No sabemos lo que puede pasar futuramente, porque no podemos saber lo que puede pasar ya en 10 años, porque la tecnología, como se avanza la cosa, es demasiado rápido los cambios, muchos cambios. La computadora, toda esa cosa es demasiado ya. En ese sentido, nosotros tenemos que estar bien despiertos, porque se va volando la cosa. Los conocimientos también, toda la cosa va a venir así que nosotros tenemos que estar pensando mucho de esas cosas, de la tecnología, esas cosas, porque es muy importante para nosotros. Ustedes saben que nuestra vida se ha alargado mucho, la vida es muy longeva ya. En una estadística decía eso. Nosotros vivimos ya, los hombres, por ejemplo, en general, ¿no? En los países avanzados vivimos 80 años, 82 años más o menos. Y la mujer es un poco más, 87 años más o menos, vive un poco más que los hombres en promedio, porque creo que las mujeres son maduras, entonces viven un poquito más. El por qué no sé, pero vive un poco más. Entonces, tenemos muy larga la vida. Antes vivían 50 años, algunos vivían 40. En los años así, en el siglo XIX, XX, a principios de 20, vivían 40, 50 años. Y ahora estamos viviendo el doble, más o menos. Y en los años 130 viviremos, falta poco, no falta mucho, 130 años. Y en los años 2050, 150 años. Los que no tienen mucha edad, por ahí tienen mucho más posibilidad de vivir 150 años. Pero puede ser posible con esta tecnología, porque si uno se enferma, porque uno se enferma de la riñón, entonces ahora lo que están inventando es sacar todo el riñón y poner uno nuevo. Si se corta el brazo, se pone uno nuevo. En ese sentido, ¿no? Entonces la vida se va alargando cada vez más. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo estamos usando esos preciosos tiempos que vamos a vivir por ahí. Viviremos 80 años, 90 años, 120, no se sabe, pero sin embargo va a alargar. Pero esos preciosos tiempos que nos da Dios, ¿cómo los vamos a usar? Porque la cosa más importante lo tenemos que poner en el lugar más importante. Pero la gente falla en eso, no poniendo la prioridad. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. La cosa, primero, la primaria lo tenemos que poner ahí. Y las cosas secundarias lo tenemos que poner en el lugar correspondiente. No cambiar esa cosa, porque tenemos solamente 24 horas.
no nos alcanza el tiempo para hacer todas las cosas. Entonces esa prioridad es muy, muy, muy importante. ¿Sabes cuánto dormimos nosotros en nuestra vida? ¿Cuántos años dormimos nosotros? 30, 20, 25 años. Más o menos. Un tercio de nuestra vida. Si vivimos 80 años, depende de cuánto vivimos, ¿no? Pero generalmente si vivimos pensando 80 años, por ejemplo, podemos dormir 22 años, depende de la persona, que algunos tienen más sueños, algunos menos, pero 20 a 25 dormimos. Un poco más, un poco menos. Algunos duermen 5 horas, pero algunos duermen 8 horas. ¿A 5 horas? Ah, bien, bien. Siempre con sueño por ahí. ¿Cuántos años comemos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estaremos comiendo? Durmiendo 20, 25 años. ¿Cuántos años estaremos comiendo? 6 años. 6 años comiendo, 6 años. ¿Y ir al baño? ¿Cuántos años será? Y más o menos. 7 años. 8 años por ahí. Ir a hacer necesidades, bañarnos. Más o menos. Y los que tienen auto en el semáforo son segundos. 30 segundos por ahí, un minuto por ahí. Son 8 meses. Más o menos que esperamos ahí, con el auto ahí esperando. 8 meses ahí esperando. Sumando todo eso, ¿no? De los segundos, sumando 80 años, da eso más o menos. Y abrir la correspondencia de Edesur, de Metrogas, no sé cómo se llama acá. Por allá allá se dice AISA de agua, ¿no? Toda esa cosa, o del Movistar, o del personal, lo que sea, ¿no? ¿Cuántos meses estaremos abriendo en la correspondencia? 6 meses. Abriendo eso, ¿no? No parece. Pero estamos gastando nuestro tiempo que no sabemos en dónde, ¿no? A veces ni calculamos. Y estudiar también, 6 años. 6 años más o menos. Dependiendo de la gente, ¿no? Que estudia un poco más, un poco menos, hasta el doctorado o no. Depende de todo eso. Le digo todas estas cosas porque para que piense, ¿no? Para que reflexionemos un poquito, a ver, ¿a dónde estamos gastando nuestra preciosa vida que nos dio Dios? ¿A dónde estamos gastando cada uno de nosotros nuestra vida? Nosotros tenemos un ministerio de enseñanza como pastores. ¿A dónde están gastando? ¿Están gastando en lo pastorado o no? Hay que reflexionar un poco, parar un poco la cosa. Esta pandemia nos vino bien. Nos vino bien porque pudimos pensar, porque paramos nuestra actividad de muchas veces, porque el gobierno no nos dejó salir como 7, 8 meses. Entonces ahí adentro pensaba, ¿no? Reflexionaba, toda esa cosa. Entonces, ahora abrió todo. Es tiempo de correr ahora. Tiempo de correr. Pero ¿a dónde corremos? ¿A dónde corremos? Hay que marcar bien la dirección. Si corren, pero si marcamos mal la dirección, vamos para otro lado. Y para volver cuesta doble, ¿eh? Así que hay que marcar bien nuestro propósito, nuestra meta, nuestro objetivo, hacia dónde tenemos que ir. En ese sentido, ¿no? Es muy importante el tiempo donde estamos ofreciendo, porque al final y al cabo eso es nuestra vida. Estamos gastando nuestra vida, a veces uno no sabe dónde. Como pastores también. Y estamos haciendo otra cosa. Decimos que somos pastores, pero no hacemos cosas de pastores. Aleluya. Es un problema. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver qué tenemos que hacer los pastores para ser un buen pastor que está cumpliendo
comprometido en la obra del Señor para convertirse en buen pastor. Tenemos que saber a veces si nosotros somos buen pastor o no somos buen pastor a través de la palabra de Dios, lo que dice Jesús. Ahí tenemos que ver, ahí tenemos que examinar. Yo no tengo que decir que yo soy un buen pastor, yo soy mal pastor, pero a partir de esa palabra, de ahí lo que dice es la verdad. Entonces ahí podemos discernir si soy un buen pastor o estoy haciendo, como decimos entre comillas, una macana como pastor, haciendo cualquier cosa. No hacer la voluntad de Dios, sino haciendo mi propia voluntad. Porque cuando hacemos nuestra propia voluntad, entra toda esa carnalidad nuestra ahí adentro y se corta toda la bendición. Entonces, en ese sentido vamos a ver identificación, ¿cómo se llama? Las actitudes, y después vamos a ver los roles. Pero cada uno cortito. Cuando tengamos algún tiempo más días, sí, más horas, podremos profundizar mucho más detallado, desmenuzando un poquito todas las cosas. Pero hoy vamos a hacer toda la cosa un poquito más rápido. Bien, le voy a dar 10 verbos. 10 verbos como palabra clave. Ahí dice, ustedes tienen ahí la cosa que se pueda anotar, más o menos. Identidad. El primero, para ser un buen pastor, tiene que, la palabra clave, el verbo activo es identificar. Uno tiene que saber identificar que él mismo es un pastor. Si él no sabe que es un pastor, hay un problema ahí ya. Por ejemplo, nuestro presidente, ¿quién es? Alberto Fernández. Pero si el presidente Alberto Fernández, si no reconoce o no sabe su lugar, que él es presidente, pero sin embargo no se da cuenta que es presidente. Está en el lugar del presidente, está elegido por el pueblo, pero él no hace cosas de presidente. ¿Qué pasará con el pueblo? No se identifica como pastor, como presidente. Caos, confusiones. Confusión de todo tipo, económico, social, de lo que sea. Y pasan cualquier cosa en el país. Pero si él se identificara que él es el presidente de los pueblos argentinos, ahí se empieza a ordenar. Yo soy presidente, entonces sé qué tengo que hacer. Si el pastor sabe que él es un pastor, yo soy un pastor, ahí empieza a ordenar la cosa que tengo que hacer. Gloria a Dios. A veces los pastores no lo reconocen, entonces hace cualquier cosa, menos el pastorado. Dice que es pastor, pero no hace el pastorado. Todo los tiempos, todo el horario lo usa para otra cosa. ¿Qué tiene que hacer el pastor para ser un buen pastor? Leer la Biblia, orar por la gente, hay un montón de cosas, preparar el discipulado, lo que sea. Pero esas cosas no lo hacen. Y dice que él es pastor. Ese es el pastor malo. Pero no lo voy a decir. Pero es el pastor malo. Entonces, uno tiene que tener esa identificación. Nosotros somos argentinos. Cuando vamos al exterior, nosotros tenemos que identificar nuestra identidad como argentinos. Cuando pregunta, ¿y de dónde sos usted? Y no sé. Me dijeron que era argentino. En ese sentido es un problema. Por eso, en nuestro documento, esa es una identidad nuestra. Yo soy argentino. El presidente Alberto Fernández, cuando va al exterior, va en nombre de los argentinos. La identidad de él es el presidente de los argentinos. Va al ONU, a la Organización de las Naciones Unidas,
Y él está sentado ahí, pero si no sabe bien que es argentino, el presidente de Argentina es un problema. Entonces, es necesario que identifiquemos bien nuestro lugar, porque ahí empiezan todas esas actitudes y esos roles que tiene que hacer. Porque si uno no se identifica, no se puede tomar esas actitudes como presidente, no se puede hacer como roles del presidente. Entonces, ¿qué va a venir? Toda confusión, caos, el pueblo. En ese sentido, la identificación es muy importante. Hacémoslo corto. Vamos a hacer corto. Otra palabra es constituir. La primera es identificar. Segundo es constituir. En la identidad hay dos. Una es identificar, otro es constituir. Bien, en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué es lo que dice ahí? Nosotros como somos pastores tenemos que memorizar todo eso, cortito. Y él, dice, eso es importante, es muy importante. Y él dice, ¿quién es él? Jesús, o Dios. Y él constituyó, ¿a quién? A los apóstoles, profetas, evangelistas y ¿qué viene? Pastores. Y después vienen maestros. Pastores y maestros, dice, ¿no? Pastores. Entonces, ¿quién lo constituyó como pastor? Él. Algunos piensan que no de él, sino de él de nosotros. Algunos pastores piensan que él mismo, y encima él mismo se constituye a veces. No viene parte de Dios a veces. Pero nuestro pastorado tiene que venir de Dios, de Jesús. Por eso Él constituye como pastor a nosotros, haciendo un llamamiento en nuestro corazón para que nosotros convertamos con pastores. Ahí empieza todo ese pastorado. Uno tiene que estar seguro quién lo constituyó a él. Amén. Si no, en los tiempos difíciles él se va a perder o se va a huir. ¿Por qué? Por un asalariado. Porque es asalariado. No va a ganar, no va a ganar. Pero si realmente él lo constituyó, persevera y después viene la victoria. En ese sentido, es muy importante estar bien seguro quién lo constituyó a ese pastor. A mí me constituyó el Señor Dios. Entonces, pase lo que pase, soy de Dios. Me llamo Dios. Me llamó acá Dios a abrir esta iglesia. Y confiamos en Dios. Entonces, pase lo que pase, nuestra victoria está hecha. Amén. Está hecha. Ya lo ganó en la cruz. No es que vamos a ganar, ya lo ganó. En ese sentido. Bien, vamos a ver muchas veces en nuestra vida como pastores, como creyentes también muchas veces, como pastores, tenemos problemas de comprometer. Hay un montón de pastores, pero no se comprometen. Verdaderamente haciendo el pastorado, el ministerio pastoral, no se comprometen. Dice que pastor, pero no se compromete. No es un problema eso. Pero quiere ser pastor, quiere tener ese título del pastor, pero no se compromete. Entonces, en ese sentido, vamos a ver esas actitudes que tenemos que tener, que tenemos que comprometer, que tenemos que consagrar en nuestra vida como pastores, para convertirse en un buen pastor, como Jesús, un buen pastor. Entonces, la primera palabra ahí dice actitudes para comprometer ahí, ¿no? Sí. El primero. Tengo. Pero dice de maestro, lo mismo es. Sí, es lo mismo. Porque el maestro es pastorcito. Porque dice identidad, rol, actitud de buen maestro. Igual. Sí, no importa, es buen pastor. Claro. Maestro y pastorcito.
Pero no importa eso. Yo digo, para ser buen pastor es lo mismo que para ser buen maestro, para ser buen líder de la iglesia, es lo mismo todo. Nosotros todos tenemos que convertirnos en buen pastor. El lugar donde esté lo mismo. Nosotros al final y al cabo lo que tenemos que convertirnos es ser un buen pastor, al final y al cabo, en ese sentido. Bien, primeramente tenemos que, la palabra clave, el verbo es conocer. El versículo 3. Ahí que dice en el versículo 3. El versículo 3. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 3? Capítulo 10, versículo 3. Ahí que dice. Léalo. ¿Qué es lo que dice? A sus ovejas llama, dice. A sus ovejas llama. Por su nombre. Hay otra traducción que se traduce: a cada oveja lo llama. A cada oveja. Aquí lo más importante, cuando Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Juan, cuando habla de conocer en griego es gnosko, eso es conocer empíricamente. ¿Qué quiere decir? Por experiencia. Entonces, cuando uno habla, yo soy Daniel, digo, ¿no? Cuando digo Daniel, no está hablando meramente en alfabeto, Daniel. Sino cuando habla de Daniel, ya en la mente viene toda la información unilateral. Esto es importante. El pastor unilateralmente conoce a esa oveja. Y viene toda la mente: ah, Daniel. Ah, ese es el que usa anteojo. La pierna es débil, no camina mucho. Tiene problemas de, no sé, de hígado, de lo que sea. Le gusta comer mucho. Le gusta mucho Coca-Cola, no sé, lo que sea. Cuando dice conocer es por experiencia. Uno tiene que conocer bien. El pastor tiene que conocer bien a la oveja. ¿Qué es lo que está pasando a esa oveja? Si está enfermo o no está enfermo. El pastor en sí, unilateralmente, tiene que conocer de esa oveja. Eso es un buen pastor. Tiene que tener esa actitud. Pero conocemos nosotros realmente a nuestras ovejas de la iglesia, digo creyente, ¿no? Cuando decimos oveja es creyente. La gente que viene a la iglesia, ¿conocemos realmente bien a esas personas? ¿Qué problema tiene en la casa? ¿O no? ¿Qué enfermedad tiene? ¿O los chicos qué colegio van? Toda esa cosa de detalle es necesario conocer cómo convertirse, para convertirse en un buen pastor. Eso es un paso. Sin conocer, nunca vamos a ser un buen pastor. Nunca vamos. Si no lo conocemos a nuestro creyente, ¿cómo vamos a ser un buen pastor? Es necesario saber de esa persona. Si él no me conoce bien, eso es otra cosa. Pero yo como pastor tengo que conocer a mis ovejas, no nominalmente, no por nombre, sino por toda esa información que viene cuando dice Elizabeth. Tiene que caer todo. Ya tiene que saber de acá. Bien, vamos a pasar rápido. El otro punto, otra palabra clave es guiar. Comprometerse en guiar yendo hacia adelante. El versículo 4, fíjense el versículo 4, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es un buen pastor? No estoy diciendo yo, sino la Biblia. El versículo 4, ¿qué es lo que dice? Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Va dónde? Va Delante de. ¿Para qué va delante de ella? Para guiar. Por eso la palabra clave es guiar.
para convertirse en un buen pastor, tiene que ir delante de las ovejas. Y a veces los pastores estamos yendo atrás de las ovejas, como los toreros. Es la diferencia. El que guía a la oveja va por adelante. Pero el torero, ¿qué es lo que hace? Generalmente cuando los toreros va llevando la vaca, ¿qué es lo que hace de atrás? Todo de atrás, arriando de atrás, amenazando, ¿no? Con látigo así, ¿no? De acá para allá, con los perros, ¿no? Amenazando un poquito. Y hay pastores de eso, Hay pastores de eso que amenazan a los creyentes. Amenazan. Si vos no pagas el diezmo, mirá que Dios va a hacer. Te va a maldecir. No sé, digo cualquier cosa, pero para poner un ejemplo. Pero no, nosotros no hacemos eso. Vamos delante de las ovejas. ¿Por qué va delante de las ovejas? Para ser un modelo, para que ellos puedan venir a seguir a mí. Y para seguir, ir adelante puede ser malo o bueno. Una influencia mala o bueno. Si el pastor es malo, va a tener una influencia mala. Si el pastor es bueno, va a ser una influencia buena. Cuando mi hija tenía más o menos un año, yo era pastor de una iglesia. Cuando tenía un año y no sé, caminaba pero tambaleando, así. Cuando nosotros siempre teníamos la oración matutinal, o el culto matutinal que decimos. Nosotros lo hacíamos a las 6 de la mañana. Entonces cuando terminaba el culto, más o menos son de media hora más o menos. Cuando terminaba el culto, había 3 sillas en el altar. Entonces yo cuando terminaba de predicar a la mañana, son sermones de 10 minutos por ahí, me iba ahí en la silla y me arrodillaba así y decía Señor, digo, ¿no? Entonces mi hija viene tambaleando ahí, casi medio cayendo, ¿no? Y sube al altar y va a la otra silla. Va otra a la silla y ¿qué es lo que hace? Hace así, lo mismo. Y dice, Señor. Señor, dice, ¿no? Ni habla bien, pero imita. Podemos ser bueno o malo. Gracias. A los malos pastores van a salir los malos creyentes. Porque aprende de ellos. Por eso es importante ser un buen pastor. Si no, lo vamos a convertir a las ovejas malas, Por eso es importante. Entonces, ¿por qué va adelante? Porque las ovejas no saben si hay un lugar peligroso o no. Ellos no saben dónde hay pasto bueno o malo. No saben dónde está contaminado las aguas. Entonces, ¿quién tiene que guiar? El pastor. El pastor va guiando dónde están los pastos buenos, pastos malos, qué lugar es más peligroso. Por ahí hay un lugar acantilado, por ahí se cae y se muere. Hay animales feroces ahí adelante. Entonces el pastor va primero por eso. ¿Para qué? Para ser de guía. De guía. Yo cuando me voy a hacer un turismo en otro lado, si tengo una guía es mucho mejor, es mucho más fácil. Y ahora en el auto tenemos una guía que se llama GPS, que nos trae a veces rápido. Antes era todo por la mapa. Íbamos a un lugar y abríamos la mapa, a ver, ¿dónde? ¿Para dónde tenemos que seguir? O si no, preguntaba a la gente, ¿no? Decía cualquier cosa, a veces, bueno, para allá, 10 kilómetros más o menos para allá, y vamos, y no hay nada. Pero ser guía es importante. Un buen pastor tiene que ser, ¿qué cosa? Brújula. Tiene que ser una brújula. ¿De quién? De los creyentes. Una guía, para ser una guía. Si tenemos brújula, no nos perdemos. No nos perdemos. ¿Ustedes por qué piensan que
¿Por qué piensan que las ovejas se pierden? ¿Por qué se pierden las ovejas? ¿Por qué se perderán las ovejas? En la iglesia, ¿por qué se perderán las ovejas? Viene y ya no viene más. ¿Por qué se perderán las ovejas? Cuando va caminando, si escucha bien las cosas que dice el pastor, no se pierde. Pero cuando va comiendo los buenos pastos, mira al otro lado. Y también hay buenos pastos. Entonces va a comer allá. Y al otro lado también hay otro. Y al otro lado hay otro. Entonces se va apartando, comiendo. Y después no saben volver. ¿Por qué? Porque dicen que las ovejas son medio ciegos. No ven lejos. Es muy cerca nomás. Es medio miope como yo. Entonces ya la voz no escucha más del pastor. Se fue a comer. Y la gente de nuestros creyentes a veces es así. Todavía estamos conectados con el mundo. Entonces parece que allá hay un buen pasto. Viene un amigo y dice, esto, así. Entonces se nos va para allá, carnalmente hablando, ¿no? Entonces se pierde qué cosa del pastor. Así nos perdemos muchas veces. En ese sentido, para convertirse en un buen pastor, tenemos que tener actitud de comprometer, ser un buen guía para los creyentes. ¿Amén? Es necesario. Si ustedes no lo guían a sus creyentes, ustedes son mal pastores. Ojalá que estén guiando bien. Hay muchos pastores que están guiando mal a los creyentes, a los fieles de la congregación. Muy mal. Cualquier camino están llevando. Cualquier camino. Una confusión total, Yo muchas veces visito a la iglesia, es así, pero muchas veces una confusión total. No sabe por ni dónde va. Y son pastores. Si el pastor no sabe por dónde está yendo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si el ciego guía al... ambos van a caer. Tenemos mucha responsabilidad con pastores. Sí, ya son pastores, tienen esa responsabilidad ante Dios. Porque si no, porque nosotros al final y al cabo tenemos que dar cuenta allá. Todos tenemos que dar cuenta ante Dios de lo que hicimos nosotros acá. Bueno, convertamos en buena guía para ser un buen pastor. Y para eso tenemos que comprometer. Tenemos que comprometer. La otra, quiere hacer pi, me parece. No sé, a la mamá para allá afuera. ¿Sí? Sí, yo por la duda, que sea prudente. Vamos, mi amor, vamos a buscar a mamá. Vamos a decirle a mamá, porque hay que ser prudente. Bien. Ir a hacer pi justo. Vamos acá. Vamos acá, vaya. Otra actitud que tenemos que tener como pastor, es comprometerse, tener una relación íntima, ahora es relación íntima con las ovejas. Es el versículo 14, léalo, a ver si alguien puede, versículo 14 y 27. A ver, ¿quién puede leer? Es relación íntima ahora. La palabra clave es relacionar. En el tercero. En el tercero seguimos en el segundo. Ahora, ¿en dónde? ¿De esto? 10, ¿De los apuntes o...? 10, Ahí en el tercero. En el tercero. 10, 14. 14 y 27. Versículos 14 y 27. A ver, ¿alguien puede leer rápido? Palabra De clave, 14. relación. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Qué es lo que dice? Ahora la relación íntima no es unilateral, sino de los dos. ¿Qué es lo que dice? Yo lo conozco, pero la oveja también Sí, me conocen.
Esa es relación íntima. ¿Mm? Tenemos que llegar para eso. Un pastor tiene que tener una relación muy íntima ¿con quién? Con las ovejas, con los creyentes. Hay pastores que no tienen una relación íntima con la gente, con los creyentes de la iglesia. A este me gusta hacer que yo visito y yo hago todas las cosas, pero ese no. Con ese no quiero tener una relación íntima. Conoce, pero relación íntima no me gusta. No me gusta la cara. No sé. O no diezma. O no ofrenda. No sé, lo que sea. Lo que sea. Nosotros tenemos que tener, para ser un buen pastor, una relación íntima. Y para tener esa relación íntima, tenemos que salir de la iglesia. En la iglesia es difícil tener esa relación íntima. Es difícil. Porque está mucha gente ahí y no se puede hablar de la cosa más íntima. Entonces tiene que salir. Invitar a tomar un café. Y llamarlo, invitarlo. Vamos a tomar un cafecito, o almorzar, cenar, no sé lo que sea, merendar, o una mateada, no sé lo que sea. Pero siempre la comida es mejor, porque cuando comemos abrimos nuestro corazón. El dinero tiene fuerza, ¿eh? Cuando comemos empieza a aflojar y abre. Y empieza a decir cosas, contar cosas. Mira, pastor, me está pasando esto, me está pasando esta cosa, mi hijo tiene este problema, ¿me puede orar o no? Empieza a soltar su secretito que no cuenta en la iglesia. Porque esa cosa para contar tiene que tener una relación aparte, íntima. Si no, no lo dicen jamás, ¿eh? Pero si el pastor no conoce a esa persona íntimamente, ¿qué va a orar? ¿De qué va a orar de esa persona? Pastor, dice, Dios, bendice a Daniel. ¿Y qué más? ¿De qué voy a orar? Pero si lo conozco íntimamente, si él me contó el problema de él o la cosa de él, yo puedo llevar ante Dios ese problema. Señor, Daniel tiene este problema. Así que quisiera que tú estés ayudando para que pueda pasar esta prueba. No sé, ya lo que sea. Estoy diciendo cualquier cosa, pero más o menos, ¿no? Para eso tenemos que tener una relación muy íntima. Para eso tenemos que encontrarnos afuera. Para una relación íntima es mejor afuera, no que adentro. Es la experiencia que tengo también. De 30 y pico de años de pastoral. Para hacer esa cosa, ¿no? de tener una relación íntima, yo digo un ministerio o te cava, o es oración. Oración es muy importante para nosotros para convertirse en una relación muy íntima. Oración. Porque esa oración tiene poder. Aparte, como tiene poder, entonces cuando nosotros oramos, bueno, yo voy a orar por Héctor, no sé, por Miguel, no sé lo que sea. Entonces, con esa oración de fuerza, del poder, hace una línea invisible de cuando Satanás quiere atacar con una flecha, no penetra. Por eso la oración es importante, aunque no se ve. Por eso tenemos que orar por nuestros, ¿quién? Creyentes de la iglesia. Cada día, en la mañana, o lo que sea en la noche, arrodillar y orar nombrando a cada uno de los fieles, porque ellos son nuestras ovejas. No, que no se escape ningún nombre. Y para orar profundamente de ellos, tenemos que saber bien la cosa que pasa a ellos o a esa familia, lo que sea. Para eso tenemos que tener una relación muy cercana. Si no, no podemos. Y teléfono, celulares. Qué bueno lo que hacen los celulares ahora, ¿no? Montón de cosas puede hacer. Puede mandar WhatsApp, puede mandar palabras, puede mandar todas las cosas. Esto es importante por eso. Mándelo.
palabra del día de esta, ya están haciendo toda esa cosa. Pero es necesario, llámenlo, mándenlo, lo que sea. Y después K o TK, K es carta. Esta arma es muy importante, más que el teléfono, Parece que no. Antes nosotros, cuando éramos jóvenes así, mandábamos escrito a mano, porque en esos tiempos no existía computadora. Entonces a la novia elegíamos una buena carta, la hoja de buena carta, ¿no? Con dibujito ahí. Escribíamos todas esas cosas del amor, ¿no? Y lo mandábamos. Ahora no, la gente no hace esas cosas. Hace por email, hace por WhatsApp, pero no es lo mismo. Mándelo ustedes por correo argentino. No sé si acá también es correo argentino. Mándelo por correo argentino una carta diciendo a los fieles, a esa persona, sea cumpleaños, lo que sea, que él pueda recibir en la casa, esa carta. Papá, a vos te llegó una carta del pastor. Y él dirá, ¿qué será? No se asusta, porque nunca lo recibió. Hay personas que nunca recibió una carta en la vida. En este tiempo hay personas que nunca recibieron. Ni saben qué carta. Entonces vayan al correo argentino, escriban, no cosas negativas, sino cosas muy importantes. Y me dicen, faltan 15 minutos. Pero me dijo que no había problema en horario. No hay problema. Si quieren se pueden ir, yo no tengo problema. ¿De qué estaba hablando? De la carta. No, la gente se maravilla. Parece que no, pero y no escriban cosas negativas, cosas que hieran a la gente, no cosas de bendiciones, cosas buenas, cosas positivas de la palabra, todas esas cosas buenas. Entonces él recibe esa carta y lo lee y empieza a conmover. Es mi pastor, me tiene en cuenta en su corazón. Parece que no hay nada, pero es un lazo tan fuerte eso después. Cuando el pastor quiere hacer algo, el pastor por ahí dice, bueno, vamos a construir una iglesia, no sé en dónde acá, vamos a comprar un terreno. Él dice, bien, vamos a hacerlo, ya está conmovido, vamos a hacerlo, pastor. Pero si es al revés, dice, siempre está en contra. No, pastor, esa cosa no se puede hacer porque no tenemos plata, porque esa cosa no se puede hacer porque no... Es así, somos humanos. Entonces, creo que tenemos que ablandar a nuestro creyente, pero no lo usen de mala manera para hacer esa cosa. Eso no es un buen pastor. Pero mándenlo, porque ahora la gente no hace esa cosa. Pero es una buena arma, Después OTK va, es visita. OTK digo, vie visita. Visítenlo. Sé que hacen visita, pero sistematicen un poquito más. No porque bien, a veces nos viene en la mente visitar, por ahí el Espíritu Santo lo guía, pero igualmente tenemos que hacerlo sistemáticamente al año, para que no se escape ninguno de los fieles. Porque a veces los pastores también son como son humanos, hacemos esas cosas no digo discriminación, pero discriminan. Hay pastores que les gustan a los fieles ricos. Y siempre visitan, son amigos de ellos nomás. No hay ninguno. ¡Qué bendición, Rico en Dios, ¿no? Somos ricos. Bueno. No, pero hay algunas personas que son así. Algunos pastores les gusta a algunos fieles que tengan mucho conocimiento. Y siempre visita a esa persona nomás. Porque si hablando con él se puede entender, entonces siempre visita a él nomás. Al otro ese ni salió en la primaria. No, hablando con él no es como hablar, no sé. Y no visita nunca. En un año ni una vez por ahí.
Entonces hay que sistematizar a veces, bueno, en un año, 2 veces, a todo. Pero si son iglesias grandes, iglesias chicas, se puede visitar a cualquier persona, a cualquier horario, a veces no hay problema. En ese sentido, tiene que tener esa relación íntima. Ténganlo eso. Eso es una arma muy, muy fuerte, ¿eh? Si ustedes quieren hacer algo, primero tengan esa relación íntima, después háganlo. Si no tienen esa relación íntima y quieren hacer la cosa, ellos van a negar, ¿eh? No, pastor, esa cosa no se puede hacer, no hay que hacer esa cosa, no. Pero después si tienen... Porque cuando tienen esa relación muy íntima, ya es mi equipo. Cuando otro contradice, él se levanta y dice, no, es así. No, el pastor no habla, el otro habla con la boca de él como piensa el pastor. Así que en esa cosa es muy importante. Eso es lo que dice, ¿quién? Jesús, no yo. Él conoce a la oveja y la oveja conoce a mí. Pero hay muchos pastores que ni conocen a su oveja. Hay muchos que no conocen a su oveja. Que es muy doloroso pensar en eso, ¿no? Porque si no es un buen pastor, automáticamente él es mal pastor. No hay intermedio. Bien, el otro punto que ya dice que tenía que terminar un poco. El otro punto es comprometerse en dar seguridad máxima. La palabra clave es proteger o cuidar, proteger. ¿Alguien puede leer el 28 y 29? 28 y 29. ¿Seguimos en el tercero o vamos al El cuarto punto. La palabra clave es proteger. Los versículos de 28 y 29. ¿Alguien puede leer? A ver si alguien puede leer. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi mano. Ahí que lo que dice, nadie puede arrebatar de mi mano, dice. Y Él ya le dio la vida eterna, dice. Y ahí nosotros estamos solucionando el peor problema de la humanidad, que es la muerte. Él nos dio ya, ¿qué cosa? La vida eterna, la eternidad. Entonces ya nosotros no tenemos miedo de la muerte. No tenemos miedo de la muerte. ¿Eh? Porque ella nos dio la vida eterna. ¿Quién nos protege a nosotros? Nuestro Dios. Nuestro Dios. ¿Nuestro Dios quién es? Es el creador del universo. Es el creador de nosotros, de lo que está dentro del universo. De todo esto son creación de Él. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño de la historia, no Satanás, sino Dios lo maneja. En ese sentido, nadie puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro nombre está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida de allá, delante de Dios. Y para quitar de las manos de Dios, tiene que ir ¿a dónde? Allá. ¿Y allá quién está? El más poderoso. El más poderoso. Para quitar o borrar ese nombre, tiene que ser más fuerte que Dios. Pero no existe nadie más fuerte que Él. Entonces nadie puede quitar de la mano de Él. ¿O no? Entonces, en ese sentido, Él murió por nosotros para protegernos y para darnos la vida eterna. Entonces nosotros, como pastores, para ser un buen pastor, nosotros también tenemos que dar nuestra vida ¿a quién? A nuestras ovejas. Eso es más difícil. Hablar es fácil, pero dar vida por nuestras ovejas
y por ahí decimos mala oveja, darle a esa mala oveja mi vida, no es fácil, no es fácil. Hablar es fácil, dar vida. Amar a todo es más fácil, pero amar a mi creyente medio enemigo en la iglesia es difícil. En la misma iglesia. En ese sentido. Había un pastor coreano en la guerra de Corea, me parece, si no me equivoco. Había matado, se llama Son Yang-won, había matado del Corea del Norte, había matado a sus 2 hijos, los otros. Lo fusilaron. Tenía 2 hijos y mataron a los 2. ¿Sabe qué hizo él? Adoptó a esos asesinos como su hijo. A los. ¿Podría hacer eso? Si él no pensara que esos asesinos, enemigos, él pensó que era su oveja. Y se convirtió. Y ganó esas vidas, esas almas ante Dios. No es fácil. Pero sin embargo, nosotros tenemos que ir para allá. Nuestra meta es eso, morir por las ovejas. Por eso son pastores. Pelear. David peleaba ¿contra quién? Contra los leones. Y lobos. Lobos. Él puede morir, ¿o no? Pero sin embargo, fue a pelear. Cuando peleaba contra Goliat, uno lo que no se da cuenta es que David era pastor. ¿Cuántos años tenía? 16 años, por ahí, no sé. En sí, en realidad, él no era un pastor de ahí. El pastor se llama Rey Saúl. Sí. El pastor de los israelitas era Rey Saúl. El rey era el pastor del pueblo israelita. O los generales de ahí. Pero ellos, cuando vino el lobo Goliat, se apartaron todos. Así, Yo no salgo, Salí vos, Yo no salgo, salí vos. Pero ¿qué pasó con David? David viene, déjame a mí. ¿Por qué? Porque él se convirtió en el pastor del pueblo israelita. Y fue a pelear. ¿Por qué? Porque era pastor de ese pueblo. Por eso después se convirtió en rey. Claro. Porque él sabía que hay que pelear con ese grandulón, Goliat. Él pensó que era un león. Y siempre peleaba contra los leones para sacar la oveja de la boca. Entonces para él ser pastor no era tan difícil. Pero daba la vida. Si le salía mal la cosa, moría él. Nosotros, como pastores, para ser un buen pastor, tenemos que dar nuestra vida por las ovejas de la iglesia, por los creyentes. Pero digo, ¿quién dará esa vida, no? Esa vida. Esa prueba es más difícil, ¿no? Pero nuestros antepasados dieron esa vida. Los apóstoles dieron esa vida, convirtiendo en mártires. Entonces es muy necesario. En estas cosas hay más, pero esas cuatro como es actitudes, tenemos que comprometernos para ser un buen pastor. Amén. En realidad los roles son más importantes. Los roles que tenemos que hacer, esas son actitudes, pero los roles, las funciones del pastor es más importante. Pero como no hay mucho tiempo, vamos a decir nomás alguna cosita. El primero, roles para cumplir. Nosotros tenemos que cumplir como pastores, como un buen pastor, tenemos que cumplir cosas. Primero es buscar. Nosotros, nuestra tarea es, ¿qué cosa? Es buscar. La tarea del pastor es buscar. ¿A quién hay que buscar? A los 99 no. El que está perdido, como dice Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Buscar ¿hasta dónde? Hasta encontrarlo. Tenemos que salir a buscarlo. Esa es la tarea primordial, obligación obligatoria que nosotros tenemos que comprometernos en hacer.
A veces hay pastores que no le importa. No le importa en buscar. Porque buscar es costoso. Buscar es costoso. Bueno, lean el versículo 16. Vamos a terminando rápido un poco. Versículo 16. Léalo. Sí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Bien. Hay otro redil, dice. Hay un redil ahí, pero hay otro, dice. Uno es el redil, un redil es de los judíos. Otro redil somos nosotros los gentiles. Entonces lo que dice Jesús, tengo que traer, dice. También debo traer ¿a quién? A los gentiles. A los que no son creyentes todavía, dice. Tengo que traer ese rebaño, dice. Que es mía, dice. ¿Qué es lo que él está diciendo? Tenemos que ir a buscar. No queden en la iglesia. Muchas veces los pastores se confunden porque quieren un crecimiento de la iglesia. ¿Quién no quiere un crecimiento como pastor? Quieren, pero no salen. No salen a predicar, no salen a hacer evangelización, no salen. Por ahí quieren, nosotros decimos eso, un movimiento horizontal, de traer a los creyentes, no los perdidos, sino a los creyentes de la otra iglesia. Muchas veces pasa eso. Viene de la otra iglesia, de allá, pero Dios no ganó nada, porque es del mismo rebaño. Que venga de allá, de que venga de ellos, son de Dios. Claro. Está ahí, pero muchas veces pasa eso. No estamos trayendo a los perdidos, a los hijos pródigos. Nosotros tenemos que traer los hijos perdidos, los hijos pródigos. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Hasta dónde? Hasta encontrarlo. Porque si no se encuentra, todo ese esfuerzo que fue para encontrarlo no sirvió. Hay que traerlo hasta encontrarlo. Esa palabra es importante. Hay una teología de búsqueda por eso, pero hay una teología del encuentro. Si no tenemos eso, mucho esfuerzo, pero sin ningún resultado. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Bien, vamos a pasar porque no tenemos tiempo. Yo voy a dar la palabra clave nomás, como ya creo que ¿qué hora es? 9:06. Segunda palabra clave es salvar. Comprometer en salvar. Ese es el rol que nos dio a nosotros. ¿Qué es lo que dijo en el capítulo 28 de Mateo, versículos 18 al 20? Y haced discípulos, yendo hasta todos los rincones de la tierra. Hechos capítulo 1:8. ¿Para qué? Para salvar. Si no salvamos, no sirve. ¿Jesús para qué vino? Para salvar. ¿Por qué fue esos latigazos a Jesús? Para salvar. ¿Por qué fue desgarrado Jesús? Para salvar. ¿Por qué no se bajó de la cruz cuando burlaban de él? Para salvar. ¿Por qué dio última gota de su sangre preciosa? Para salvar. No hay otra cosa. En esto no hay otra cosa. Lo más importante es salvar ese alma perdido para que no se vaya al infierno. Para poner en el libro de la vida. La tarea primordial, obligación obligatoria de los pastores es salvar. Para eso puso. Pero a veces no hacemos. Aleluya. Muchas veces no hacemos esa tarea. Bueno, pasamos nomás. Esto es muy largo. El tercero, palabra clave es servir. El verbo activo es servir. Hacémoslo corto. Mateo
capítulo 10, versículo 45, ¿qué dice? Yo vengo a servir y no ser servido. Pero nosotros muchas veces queremos que nos sirva a nosotros. Yo le digo un ejemplo siempre. Lavar plato y no lavar plato. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que es? ¿Quién de ellos es buen pastor? El que lava. El que lava. Yo lavo plato. Él lava. Bien, bien. Es un buen pastor. Acá tenemos una. Todo está mirando así. Hay un montón en la cocina para lavar y todo está mirando a ver quién lo hace, ¿no? ¿Quién lo hace? A ver si se levanta Héctor y lo hace, o Miguel, a ver quién lo hace. El que levanta y hace al lavado de plato, ese es el mayor. Ese tiene su corona. Ese es servir. Ese es servir. Pero nosotros muchas veces como pastores no queremos servir. Queremos tener ese nombre del pastor, pero así, ¿no? Por eso al pueblo israelita Dios decía duro de servicio. Duro de servicio, ¿no? Así, el hombro así, medio orgulloso, medio, como diría, soberbio. Entonces el corazón no ablanda y no escucha. Aunque hable Dios, no lo escucha. Eso es lo que pasó con los israelitas. Para servir tenemos que tener esa mentalidad de servicio. Bien. Bueno, pasamos al último. En realidad esto no es último, faltan varios puntos, pero como no podemos tocar en una hora, esto para hacer en una hora y media por ahí, pero no, como no tenemos. El cuarto punto, el cuarto punto es santificar. Nosotros tenemos obligación como pastor, y para ser un buen pastor, si esa persona realmente es un buen pastor, debe ayudar, santificar a los creyentes. Porque si no, nuestra vida va a estar manchado de pecado en pecado. Entonces, el buen pastor tiene que ayudar a los creyentes para que no peque. Si peca, para que se pueda arrepentir rápido y borrar toda esa mancha. Nuestra vida hay 3 pasos, ¿no? Uno decimos que es justificación, cuando nosotros creemos en Dios, en Jesús, ya se justifica que nosotros ya no somos pecadores. Y después ese proceso largo de nuestra vida hasta morir, ahí tenemos que hacer nuestra santificación, ser santo. Y después viene la glorificación, que entramos a la reino de Dios. Pero toda esa santificación no es fácil. Pelear con el mundo no es fácil. Pelear contra la carnalidad no es fácil. Entonces, pero debemos hacerlo. Para eso necesita la ayuda del pastor. Y el buen pastor tiene que saber hacer eso. Bueno, leemos el último, el versículo 22. Mateo 10, 22. Sí. Juan 10, 22. A ver, lean. Es cortito. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Bien. Ya es otro tiempo. Pero sin embargo Jesús está hablando de vuelta del mismo tema. Es invierno, ya es otro tiempo. Pero Jesús está hablando del mismo tema porque estos tipos, los fariseos, no lo entendieron bien. No lo entendieron jamás. Entonces habla de vuelta de la oveja. El versículo 27, 28, 29 habla de vuelta de la oveja. Así. La fiesta de dedicación para ellos es la limpieza del templo, la purificación del templo. Y yo digo, ¿nosotros qué somos? Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos nuestra vida, santificándonos. Nuestra santidad es muy importante porque en Hebreos capítulo 10, ¿qué es lo que dice? Sin la santidad no verá al Señor. Sin la santidad no verá al Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 1 dice, yo soy santo, así que usted también tiene que ser santo.
Él lo ordena a nosotros que seamos santos. Y un buen pastor lleva para que ellos puedan vivir santificando su vida, sin mancha, irreprensible, hasta la llegada de la glorificación, hasta entrar al reino de Dios. Eso es ser un buen pastor. Esos son los roles que tiene que hacer un buen pastor. Pero generalmente nosotros no nos ocupamos de esas cosas. Bueno, que los creyentes, los fieles, bueno, que vivan lo que puedan hacer, que hagan lo que quieran ellos. Yo hago mi vida como pastor, pero no, usted tiene que estar al tanto de ellos. Amén. Orando, porque si está pecando hay que orar, para que no Amén. peque más, para que se pueda arrepentir, para que el Espíritu Santo le toque el corazón. Si no hace el pastor eso, él no va a volver. ¿Por qué es pastor? ¿Para qué Dios lo puso? Hay otro punto, apacentar, todas esas cosas. Hay varios puntos más, analizando el capítulo 10 de Juan. Eso, algún día si tenemos más tiempo.